agenda legislativa en asuntos fiscales. De esto hablaremos en República. Miércoles 13 de junio del año 2018, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa y es un agrado que nos acompañe esta mañana para discutir temas de agenda legislativa y que sea parte del debate de la deliberación que tendremos esta mañana con nuestras invitadas. Agenda legislativa en asuntos fiscales y el trabajo parlamentario sobre este tema en particular. Es un gusto para mí saludar a Anabel Belloso, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, y también a Yancy Urbina, diputada del Grupo Parlamentario del FMLN, presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Diputadas, bienvenidas a República. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días. Un saludo también a toda la teleaudiencia de Canal 33, que a estas horas de la mañana nos sintoniza para informarse de temas tan importantes como el quehacer legislativo. Gracias a usted por tomar la invitación. Bienvenida, diputada Urbina. Muy buenos días, Carlos. Un saludo cordial a la audiencia que esta mañana tiene la amabilidad de sintonizarnos. Muchas gracias por la invitación para hablar de estos temas tan importantes en la vida de la nación. Efectivamente, son temas muy relevantes y vamos a llevarle seguimiento a varios aspectos que tienen que ver con el trabajo de esta comisión. Primero me gustaría que hablemos, diputada Belloso, sobre la aprobación del préstamo para el Programa Integrado de Salud 2. Hace unos días estuvieron con nosotros diputados del Grupo Parlamentario de Arena y nos dieron su posicionamiento ante esta aprobación, pero me gustaría escuchar la postura del Grupo Parlamentario del FMLN. Se aprobó el préstamo por 170 millones para este Programa Integrado de Salud 2, uno de los principales apuestas del gobierno para el último año de gestión de Salvador Sánchez Serén. Y quiero consultarle lo siguiente: ¿qué fue lo que facilitó la aprobación de este préstamo, considerando que Arena y otras expresiones de otros grupos parlamentarios no estaban tan convencidos de brindar sus votos tan automáticamente? Bueno, en primer lugar, mencionar que nosotros celebramos, porque esta es en definitiva una victoria popular, una victoria del pueblo. Fue la población que se expresó a través de diferentes formas, exigiendo y pidiendo, solicitando a la Asamblea Legislativa agilizar la ratificación de este préstamo. Y por suerte, justamente el jueves pasado pudimos llegar a lograr este acuerdo, que sin duda viene a beneficiar pues, el avance de la reforma de salud en nuestro país. Nosotros definimos desde el principio de la legislatura que era un tema prioritario dentro de la Comisión de Hacienda, agilizar y llegar a la ratificación de este préstamo. Sin duda alguna, pues sabemos y nadie duda de que es importante para el país. Es un préstamo, como ya lo mencionaba Carlos, de 170 millones que tiene diferentes componentes, cuyos beneficiarios, según proyecciones estimadas dentro de la ficha técnica y el perfil del crédito, rondan hasta los 5 millones hasta en el 2020, según proyecciones de la Dirección General de Estadísticas y Censo, y luego pues podemos detallar toda la serie de beneficios. Pero yo creo que no había manera o justificación de seguir alargando la discusión en torno a este tema. Los diferentes actores involucrados asistieron a la Comisión de Hacienda a explicar nuevamente en qué consiste el Programa Integrado de Salud número 2. Hay que destacar también que si estamos siendo sujetos a obtener este financiamiento es porque el Banco Interamericano de Desarrollo trabaja con base a resultados y hay resultados evidentes con respecto a la aplicación del Programa Integrado de Salud número 1. Estos beneficios que se han obtenido o avances en materia de salud son destacados e incluso gozan de reconocimiento internacional. Entonces, luego del análisis profundo desde la comisión y obviamente desde cada grupo parlamentario, luego de precisiones exactas en el contenido del proyecto, pues se logra que todos los grupos parlamentarios de manera unánime el jueves anterior votáramos a favor de este Programa Integrado de Salud.
Retomando entonces esta introducción que ofrece la diputada Belloso, diputada Urbina, reitero un poco la pregunta. ¿Qué facilitó esta aprobación considerando lo siguiente? El contrato de préstamo se firmó en abril del 2016. Es decir, pasaron más de 2 años para esto, para que se tomara una decisión en la plenaria la semana pasada. Y por ahí se podría considerar que en cómo se manejaron los tiempos y quienes manejaron los tiempos fue el grupo parlamentario de Arena y la oposición para lograr esto, porque en las condiciones en las que se encontraba el FMLN no eran los más favorables. Y justamente por eso consulto, ¿qué facilitó esta aprobación de préstamo, considerando que es una apuesta importante para el gobierno en lo que resta de su gestión y ante un escenario, si lo llamamos así, aritmético no tan favorable, pero cómo se logró? Creo que contribuye mucho, Carlos, a esta aprobación de este importante préstamo el clamor ciudadano expresado, ¿verdad?, por diferentes medios, que también todos los grupos parlamentarios debemos de escuchar. Pero hay un elemento también importante que creo ha contribuido, y es que desde el inicio de nuestra legislatura, en este periodo, hemos priorizado este tema. Lo llevamos de nuevo a la discusión de la Comisión de Hacienda. Este es un préstamo que había estado postergado durante 2 años esperando una aprobación. Entonces, vemos que esta es una importante inversión para el país, una importante inversión en un área esencial para la vida de las personas, y tomamos una decisión de priorizarlo en la agenda de la Comisión de Hacienda. Creo que también facilitó la discusión una amplia información que se facilitó a todos los grupos parlamentarios. El acompañamiento permanente del BID con su delegada en el país, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, es decir, se apersonó todo el estamento del órgano ejecutivo a brindar todos los detalles posibles. Y creo que también ha contribuido mucho a esto, a un diálogo que hemos ido entablando y que estamos procurando en esta legislatura. Estamos buscando encontrar acuerdos, encontrar consensos en la Asamblea que permitan darle respuesta a la demanda de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que es un factor que está contribuyendo. Yo diría que todos los grupos parlamentarios, independiente de la cantidad de diputados que tiene, de la aritmética que puede conformarse en la Asamblea, hay una vocación en este periodo de buscar ciertos acuerdos. Creo que eso está contribuyendo a que vayamos tomando decisiones de país que vienen a beneficiar directamente a aquellas demandas ciudadanas que están postergadas en el tiempo y que debemos hoy ponernos al día con toda esa agenda. Una de las razones por las cuales tanto Donato Baquerano como Rodrigo Ávila, que estuvieron con nosotros hace unos días y que son miembros del grupo parlamentario de Arena, de esta Comisión de Hacienda que nos mencionaban, por lo cual Arena valoró o discutió este tema, primero es porque ya se habían aprobado 2 préstamos, uno del Banco Mundial por $80 millones y otro del BID por 60 millones. Están hablando de 140 millones de dólares ya aprobados en materia de salud pública. Y Donato Baquerano mencionaba, el apoyo en préstamos para inversión en salud pública no han tenido los resultados satisfactorios que deberíamos de tener. Esa es la posición que tenía el grupo parlamentario de Arena, por lo cual no brindaba los votos. ¿Cuál es su reacción ante esta declaración? Es decir, dar préstamos o dar más financiamiento para inversión de salud pública si todavía no se tienen resultados satisfactorios de otros aprobados. ¿Cómo lo valora usted? Creo que hay que remitirnos a los resultados que nos arrojan la implementación de esos 2 préstamos que ya fueron implementados. Esos no son préstamos que estén vigentes. Le pongo un ejemplo acá. De uno de estos se construye también el Hospital de la Mujer, el Hospital Nacional de la Mujer. Sí. Cuando usted recordará, hace unos años, a pesar de haber contado con el financiamiento para ello, ese financiamiento no fue utilizado por el gobierno de Arena en ese momento para la construcción del Hospital de la Mujer. Es una infraestructura, es un desarrollo hospitalario especializado que lo viene a desarrollar el primer gobierno del cambio. Es decir, hay una implementación de cambios importantes que son innegables. La gran reforma de salud que acerca los servicios a la ciudadanía, que da una serie de nuevos servicios que incluso antes no hemos tenido, como es el caso, por ejemplo, de la atención especializada en cáncer,
Nosotros tenemos ya un centro especializado de radioterapia para poder atender estos casos de cáncer. Tenemos el hospital especializado de oftalmología, que es importantísimo. Hoy, una serie de intervenciones que hubieron en 28 hospitales a nivel nacional, los de hospitales departamentales que tienen una infraestructura que ha ido mejorándose y también el equipamiento. Es decir, hay avances en esta materia que nosotros creo que es importante reconocer. Lo que también es relevante comentarle es que cuando se empezó a detallar el contenido del proyecto, del programa integrado de salud, va encontrándose una serie de información que vamos viendo que es complementaria a las intervenciones que se realizaron en la fase 1, tanto del BID como también a la intervención que se hizo con el Fondo del Banco Mundial. Es decir, nosotros estamos frente a una fase 2 de este programa integral que viene a complementar. ¿Qué es lo que complementa? Y es que, por ejemplo, nosotros teníamos 22 hospitales ya con un servicio de ginecobstetricia. Con este programa hay 8 hospitales para completar los 30 que van a tener ginecobstetricia 24 horas. Sí. Es decir, son intervenciones que van siendo complementarias. De hecho, yo creo que también contribuyó bastante a esto, Carlos, hablando de esas intervenciones, la misma evaluación que ha hecho el BID con una evaluación de impacto sobre los resultados obtenidos de la fase 1, los resultados obtenidos también a partir de una línea de trabajo que es muy importante en la reforma de salud, que es la de los ecos familiares, que son estos equipos comunitarios de salud que tienen una gran intervención. De hecho, indicadores de salud hoy son muchísimo mejores, hemos avanzado, hemos progresado con respecto a los indicadores con que inició antes de esta intervención en los préstamos. Le digo un dato para que lo compartamos con la ciudadanía. Más del 99%, el 99% del parto, de los partos en nuestro país son agrohospitalarios. Hay un gran seguimiento a toda la dinámica, es decir, nosotros venimos construyendo, avanzando en eso, la disminución en la mortalidad infantil, en la mortalidad materna, es decir, hay una serie de indicadores que pueden responderle más detalladamente a este respecto. Ahora, lo que sí es importante es que el programa integrado de salud va a conservar en toda su aprobación este sentido complementario, una intervención en el nivel hospitalario especializado, sí, de alta complejidad como es el Hospital Rosales, la intervención de un hospital para la zona norte, que es esta franja de población que ha crecido mucho en el territorio del norte de San Salvador y el norte de La Libertad, y también la intervención en el primer nivel de salud, que es todas las unidades de salud, ECOS y una serie de equipamientos, medicamentos y también personal para ponerlo en funcionamiento. Debo de hacer la primera pausa, pero al regresar me gustaría que hablemos un poco que se hicieron modificaciones en algunos montos de los componentes, del componente 1 y del componente 2. Me gustaría que nos describieran un poco cuáles fueron las razones de esta justificación para hacer estos cambios y la postura del BID ante este proceso de negociación. Una pausa, regresamos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo con la diputada Yancy Urbina y Anabel Belloso del Grupo Parlamentario del FMLN sobre la aprobación del préstamo para el Programa Integrado de Salud número 2, pero también vamos a hablar un poco de la agenda de las actividades de la Comisión de Hacienda, que son diversas actividades y muy intensas que se realizan en la Asamblea Legislativa. Pero antes, diputada Belloso, quiero consultarle del contrato suscrito sobre este préstamo.
en abril de 2016, ratificado y aprobado por el Pleno Legislativo, se han modificado algunos montos respecto a la primera aprobación, que fue en 2016. Es el componente de fortalecimiento de red de atención ambulatoria se le disminuyó 8.1 millones de dólares y el componente 2, el de red hospitalaria, se le aumentó a 8.1 millones. La pregunta acá es, ¿por qué ese cambio? ¿Por qué se hizo ese cambio entre estos dos componentes y cuál es la justificación con la cual se desarrolló esta aprobación sobre esta modificación de estos dos apartados? En cuanto al tema de las consultas, el análisis durante esta nueva legislatura de este tema del préstamo, el Programa Integrado de Salud número 2, participaron, como lo hemos mencionado antes, todos los actores involucrados, sí, incluido el Ministerio de Salud, obviamente. Al momento de estar pues, en consulta con los diferentes grupos parlamentarios y desde la Comisión de Hacienda también, se analiza justamente la pertinencia de realizar estas pequeñas precisiones en el programa sin afectar la esencia, que como ya mencionaba la compañera Yancy, radica en seguir implementando esta reforma de salud que abarca los diferentes niveles de atención en el sistema de salud público. Sí. Es decir, estas, si se puede decir, reorientación de ese monto que ya he mencionado, va destinado siempre a diferentes unidades de salud o a los hospitales de la red nacional en los 14 departamentos. Es decir, no pierde la esencia y el objetivo central por el cual este programa ha sido concebido. Y es que se fortalezca a través de la construcción, equipamiento o compra de insumos y medicamentos a los diferentes niveles de atención médica del país. Así que nosotros pues no se vio ningún inconveniente en hacer este tipo de precisión. El Ministerio de Salud pues también estaba claro, ¿verdad?, de que estos ajustes o precisiones iban en beneficio para fortalecer el sistema de salud. Y los demás grupos parlamentarios pues también ya no cuestionaron en sí el conjunto del préstamo y ningún componente en específico. Con ello se busca seguir garantizando los principios con los que ha sido concebida nuestra reforma, en el sentido de brindar un servicio oportuno, de calidez, un mayor acceso a la salud, pero sobre todo garantizar que estos servicios sean gratuitos para nuestra población, que es otro de los elementos que nosotros destacamos en cuanto a materia de salud. Se lo consulto de esta manera, diputada Belloso. Estas modificaciones que se hicieron, y usted me ha explicado que las reorientaciones no cambian la estructura o la esencia del préstamo como tal y del programa como tal, pero sí se hicieron algunas modificaciones o asignaciones a ciertos departamentos. Por ejemplo, Cabañas, Sonsonate, La Unión, por lo menos reciben poco más de $1 millón, San Vicente 2 millones, y en concreto la pregunta es, ¿estas modificaciones que se hicieron fueron por demanda o solicitud del grupo parlamentario de Arena que se redirigiera a estas zonas? Bueno, surgen de la consulta en todos los grupos parlamentarios, del análisis general del programa a nivel de la Asamblea y de la Comisión de Hacienda. Es decir, para poder llegar a ese acuerdo y consenso, obviamente se analiza la estructura del préstamo y se precisan estas reorientaciones, por decirlo de un modo, y pues no depende nada más, digamos, de las exigencias de un grupo parlamentario, sino que también del reconocimiento que son factibles y sobre todo son necesidades que van a venirse a solventar a través de esta fuente de financiamiento. Quizá sí, diputada. Al respecto es importante lo que nos está señalando la diputada Belloso. Mire, estas son precisiones que recordemos que este proyecto fue elaborado hace más de 3 años. Tiene 2 años esperando en la aprobación en la Asamblea. Entonces, cuando estamos en el proceso de revisión del mismo, nos damos cuenta también de que hay ciertas precisiones de orden muy actual, de necesidades muy actuales, que es conveniente atender. Y en ello ha habido una discusión permanente con el Ministerio de Salud, con las unidades responsables de estas unidades, para que cualquier esa precisión que se pudiera incorporar fuera aprovechada en este momento, porque estábamos justamente en el proceso de discusión con la presencia del BID, y el BID estaba conociendo como ente financiero de primera mano cómo estaba haciéndose esas precisiones, por qué se aprueba y por qué el BID también es anuente a la aprobación. Es anuente porque en lo sustantivo el programa no cambió,
y esas son solamente precisiones que se fueron haciendo en relación a la temporalidad transcurrida y las necesidades que habían también de dar una respuesta a esas demandas, esas necesidades en los territorios. Importante a esto decirle, mire, el programa con su diseño original mantiene la intervención en el nivel hospitalario de de tercer nivel, el nivel hospitalario de segundo nivel y la atención primaria. En eso, si usted se ve, en esas precisiones, conserva la intervención en hospitales departamentales, que son los de segundo nivel, y también conserva precisiones en el nivel de las unidades de salud. Entonces, estas son ajustes que, debo decirle, no solamente corresponden a las precisiones del Partido Arena, sino del conjunto de todos los grupos parlamentarios que también conocen, es decir, todos los grupos parlamentarios han participado. Usted ve el nivel de votación que logra, que es prácticamente por unanimidad. Eso refleja también un consenso en la construcción del contenido de este programa que se estaba aprobando. Quiero hacer la transición a otro tema, pero antes tenemos unas declaraciones que brindó el señor Alcide Gómez, del secretario del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, sobre este caso en particular, porque ellos han tenido una posición crítica al respecto y ahí aparecen en pantalla, se las leo tal cual. No queremos un nuevo Hospital Rosales, lo que nosotros queremos es evitar gastos superfluos porque tenemos áreas donde se pueden hacer. Queremos que el segundo nivel funcione porque de esa manera el Hospital Rosales se va a descongestionar un poco. Esas son declaraciones que brindó a Diario El Mundo Alcide Gómez, secretario del Sindicato de Médicos de Hospital Rosales. Ante ese posicionamiento, ante esas declaraciones, me gustaría escuchar, diputada Belloso, cuál es su postura y también cómo se puede, desde el lado más legislativo del grupo parlamentario del FMLN, justificar y verificar la implementación de este préstamo que no solamente va hacia el Hospital Rosales, sino que, como lo han descrito, una serie de componentes para la atención de tercer y segundo nivel, digamos, más allá del Hospital Rosales. Pero, ¿cómo reacciona ante estas declaraciones y cómo se puede justificar la implementación de este préstamo en las actividades de salud por las cuales los diputados votaron? Bueno, creo que respetable las declaraciones, sin embargo, todo programa, como el caso del Programa Integrado de Salud 2, tiene a la base un estudio, un análisis, que justamente surge también de la implementación del primer programa, donde se identifican aquellas necesidades o aquellas brechas todavía existentes en materia de atención en primer nivel, en segundo nivel y en tercer nivel. Hay claridad que si se crean condiciones a nivel de atención hospitalaria en el segundo nivel, se podrá ir descongestionando la demanda que existe hacia el Hospital Rosales. Y por eso este programa también destina una cantidad para este componente del segundo nivel y con ello la construcción de un nuevo hospital en la zona norte, donde sabemos que hay un crecimiento poblacional, donde la atención de toda la zona y los municipios del norte de San Salvador, pero incluso de otros departamentos que están cercanos a esta región, podrán asistir. Yo creo que la población se ha manifestado y expresado también en la necesidad de la aprobación de este préstamo, y qué más legitimidad que la exigencia de la población hacia mejores condiciones en atención médica. Yo creo que es respetable, cada quien puede tener su opinión, pero todos tenemos claridad de la necesidad de la aprobación, y ahora que ya está aprobado, de la implementación y ejecución de este programa. Reconocemos los avances, pero también reconocemos que aún hay brechas que ir cerrando, y con ello el objetivo claro, pues a través de este programa, es avanzar y profundizar más en materia de salud. Me resta 1 minuto y medio antes de irme a la pausa, diputado Urbina, pero le consulto y luego lo ampliamos en el último bloque. Pero en las consultas o en los comentarios que nos llegan a nuestras redes sociales, por ejemplo, Jorge Ayala pregunta: ¿por qué no mejor abastecer correctamente a los hospitales actuales? ¿Para qué dar más hospitales si no pueden ni siquiera con los actuales? Por ejemplo, siempre aparece en esta discusión el tema de la discusión si hay más o no infraestructura versus el abastecimiento. ¿Cómo reacciona, por ejemplo, ante esto? Si este préstamo puede fortalecer la dinámica de salud, pero por otro lado, uno de los aspectos que aparecen ahí es el abastecimiento de medicamentos para los hospitales. Yo creo que nosotros con este programa estamos haciendo una apuesta por la vida. Una apuesta por la salud es una apuesta por la vida. Es una respuesta a la demanda de la población de avanzar en las mejoras en la prestación de este importante servicio. Recordemos que ese es un compromiso que tenemos como grupo parlamentario del FMLN, de materializar
de hacer vigentes los derechos que todas las personas tenemos garantizado en nuestra Constitución y en las leyes secundarias. Creo que esa es la visión de futuro. Nosotros debemos de avanzar en nuestro país a consolidar la reforma, consolidar una mejora en los servicios de salud. Debemos avanzar a tener mejores instalaciones, mejores condiciones para la prestación de estos importantes servicios. Quien que ha sido usuaria del Hospital Rosales no se plantea la enorme necesidad que tiene de una construcción de una infraestructura de alta calidad. Lo que hoy estamos planteando son 3 torres importantes para ser instaladas en esas áreas geográficas donde hoy funciona el Hospital Rosales, donde funciona hasta hace pocos días el laboratorio Max Bloch, donde es el área donde funcionó el antiguo hospital de maternidad. Lo que vamos a tener es una instalación de primer nivel. Nosotros debemos como país dar un paso adelante en el desarrollo de toda esta infraestructura hospitalaria que nos va a garantizar a todos y a todas una mejor condición de salud y sobre todo, Carlos, a la población que hace uso del servicio público de salud. Ese es nuestro compromiso. Con eso estamos. Por eso es que hemos avanzado, hemos dado una batalla importante en la aprobación de este préstamo, porque creemos que el servicio público de salud debe ir avanzando cada vez más. Tengo que hacer una pausa, pero al regresar en el último bloque, ¿les parece si platicamos un poco de la agenda fiscal en la Asamblea Legislativa y la solicitud del ministro de Hacienda sobre el refinanciamiento de la deuda? Regresamos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos discutiendo temas de Hacienda Pública y en este momento aparecerán unas declaraciones del ministro de Hacienda sobre el tema del refinanciamiento de la deuda pública. Es uno de los asuntos fundamentales que esta comisión va a estar desarrollando en los próximos años y leo las declaraciones del ministro de Hacienda, Nelson Fuentes. Si no lo corregimos a tiempo, esto va a ser un dolor de cabeza para las próximas 2 administraciones públicas. Por eso es la idea de hacer reestructuraciones de 5 años que nos den vencimientos más largos. El país no puede dejar de pagar su deuda. Son declaraciones del ministro de Hacienda respecto a esta propuesta de refinanciamiento de la deuda 2018-2024, diputada Belloso. Y uno de los aspectos aquí es la emisión de 800 millones de dólares y que los diputados del grupo parlamentario de Arena, porque retomo un poco las ideas que nos mencionaron Rodrigo Ávila y Donato Baquerano, que ellos mencionaban que para buscar una aprobación de esta emisión de 800 millones de dólares, que es uno de los puntos que se tiene que discutir más, pasa por modificar o revisar la ley de responsabilidad fiscal. Digamos, ese es uno de los puntos fundamentales. ¿Cuál es la postura del grupo parlamentario del FMLN? Si está en disposición de ver aspectos de reforma de la ley de responsabilidad fiscal para así tener parte de los votos para la emisión de estos 800 millones de dólares. Bueno, en primer lugar, destacar justamente que esta semana contamos con la visita del ministro en la comisión, donde este tipo de inquietudes y dudas surgió y él de manera muy clara explicó cada detalle. Bueno, pues este es un plan, o mejor dicho, una estrategia de financiamiento, como se ha definido, justamente para ese periodo, 2019-2024. Ya muy bien lo expresaba en las declaraciones del señor ministro, que responde justamente con la ley de responsabilidad fiscal. Sin embargo, hay que tener claridad que recientemente nuestras cuentas nacionales han sido actualizadas. Esto viene a modificar cuentas como en materia de deuda, el mismo Producto Interno Bruto, que también esta ley debe ajustarse a este cambio. Él explicaba, por ejemplo, el día lunes en la comisión que en materia de la ley de responsabilidad fiscal, el Fondo Monetario Internacional establecía que al menos debía haber un ajuste en materia de gasto todavía de un 2%. Sin embargo, con esta actualización en las cuentas y gracias a un estudio que se solicitó desde el Ministerio al Banco Mundial, este porcentaje varía y anda en un intervalo entre el 0.6 y el 1.6%. Es decir, estos ajustes en las cuentas también modificarán la ley de responsabilidad fiscal y él ahí se comprometió en presentar en próximos días estas propuestas de reforma. Así que estaremos
al tanto para poder estudiar y analizar en qué consiste. Pero lo que sí está claro es que esta estrategia de financiamiento va enmarcada alrededor de esa ley de responsabilidad fiscal. Y lo que busca obviamente es mejorar las condiciones crediticias, el tema fiscal en nuestro país. Ya tuvimos la semana pasada la primera votación de uno de los proyectos justamente que presentó el presidente a través del ministro de Hacienda en lo que tiene que ver con el presupuesto 2018. Sí. Se tuvo también el acompañamiento de los diferentes grupos parlamentarios alrededor de cambiar, por decirlo de una forma, la fuente de financiamiento de los 350 millones que ya habían sido aprobados en el presupuesto general del 2018, pero ahora no será a través de emisión de títulos valores, sino a través de un crédito también del Banco Interamericano de Desarrollo. Vamos al análisis de esta segunda solicitud que tiene que ver con los 800 millones, sí, que es justamente la conversión de deuda de corto plazo a largo plazo, sí, y que busca sin duda mejores condiciones para nuestro país, mejores tasas de interés que comprometan menos la situación financiera del país. Entonces, esta estrategia sin duda alguna se enmarca en la ley de responsabilidad fiscal y lo que busca es dar pues estabilidad financiera al país y que ésta sea sostenible en el tiempo. Hay un asunto acá y lo retomo, diputado Urbina, es sobre el tema de la aprobación de estos títulos valores, sobre todo para el cumplimiento de las letras del Tesoro por 800 millones de dólares, que es una cantidad relevante. Una de las discusiones en el grupo parlamentario, no solo de Arena, también PCN y Gana también sientan una postura sobre esto, es la discusión del uso que se hace de la emisión de letes. Si el uso que ha hecho el gobierno para emitir letes ha sido para cubrir situaciones o déficits temporales o se ha hecho para aspectos más amplios a largo plazo, y ese es uno de los debates por los cuales podría generarse una discusión, una deliberación por los cuales los grupos parlamentarios de oposición no necesariamente brinden los votos, si es a tener esta cantidad, y esta cantidad para qué va a ser, si ya no es para suplir situaciones muy concretas, digamos de un año, sino que se está pensando en 2, 3 o 4 años. ¿Cómo reacciona usted ante esta postura? La emisión de letes es una emisión que permanentemente ha hecho el país. Sí. Este es un tema que hace cada año, es decir, esta emisión de letes que se hace tiene una vigencia temporal, Carlos. No estamos hablando de una emisión de letes para otro tipo de inversiones que no sean las autorizadas también en Constitución y en el presupuesto que se aprueba cada año. Sí. La emisión de letes tiene una función importante, que es la de suplir deficiencias temporales de ingreso. Así lo define incluso en el presupuesto. Esas deficiencias temporales del ingreso, que son propias de un flujo de caja, ¿verdad?, han venido presentándose no solamente en este año. Eso ha sido a lo largo de la historia de nuestro país. Y usted puede ver que allá hay emisiones de letes allá por el 2003, el 2004, el 2006, o sea, esta es una práctica que ha sido constante y tiene esa naturaleza, se circunscribe a esa naturaleza. Por ejemplo, usted, en el caso del presupuesto de este año, el artículo 4 ya autoriza la emisión de deuda flotante de acuerdo al artículo 227 de la Constitución. Es decir, este es un tema que siempre ha estado garantizado, no solamente por Constitución, sino también en presupuesto. Es decir, esta emisión de letes se circunscribe básicamente a suplir deficiencias temporales del ingreso que se presentan naturalmente en el manejo del flujo de caja. Este es un tema importante, pero decimos, esta propuesta de hacer una estrategia de financiamiento pretende sí abordar esas grandes áreas que nos den una mayor estabilidad. Ya nos detallaba la diputada Belloso, tenemos ese primer componente de los 350 millones de dólares que fueron ya autorizadas la contratación, falta su aprobación en segunda vuelta en la Asamblea, pero también tenemos el tema de los letes de los 800 millones y hay un tercer componente que es el de 2.457 millones de dólares que son vencimientos 2019-2024. Sí. Lo importante es ver, bueno, los tres
componentes forman parte de esta estrategia de financiamiento. ¿Qué es lo que está privando? Y acá voy a enlazar lo del tema de los letes con el tema de la ley de responsabilidad fiscal. Sí. Nosotros los límites están establecidos en esta ley, pero también hay un ajuste que hay que hacer de acuerdo a las nuevas cuentas nacionales, y para trasladar al cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal que establece un máximo del 20%, es preciso subsanar esta emisión de los 800 millones, porque esto es lo que nos permitiría ajustar del 30% al 20% que dice la ley de responsabilidad fiscal. Por otro lado, los vencimientos. ¿Por qué es importante hablar ahorita de los 2.457 millones de dólares que tiene un vencimiento 2019-2024? Porque los vencimientos de los compromisos financieros del Estado, en esto es importante verlo, del Estado, porque son compromisos del Estado, deuda soberana, empiezan en julio 2019. ¿Qué es lo que estamos previendo? De una manera muy... Sí, claro, son vencimientos de compromisos financieros adquiridos del 2001, 2008, 2003, 2002, 2004, 2009, 2010. Es decir, son una serie de vencimientos que se vienen ya a partir del 2019. ¿Qué es lo que es importante? ¿Por qué estamos planteándolo como una estrategia de financiamiento de acuerdo a lo que ha planteado el ministro y que usted lo citaba muy bien en esa declaración? Es que estamos atendiendo responsablemente el tratamiento de las obligaciones financieras del Estado. ¿Para qué? Para que el próximo gobierno que entra en junio, ¿verdad?, tendrá tan poco tiempo para el primer vencimiento, que es en julio 2019, que prevemos importante que nuestro país pueda dar los pasos desde ya para asegurar un refinanciamiento de esta deuda. Quiero ser muy clara en esto, Carlos. No estamos hablando de deuda nueva. Esto es un programa de refinanciamiento de la deuda ya existente, que consiste en un buen manejo de tasas de interés y de compromisos en el tiempo. Tengo que cerrar la entrevista, pero solo me resta un minuto o menos quizás, pero no quiero pasar por alto para preguntárselo, diputado Urbina, porque ayer hubo un comunicado de la Sala de lo Constitucional en la cual admitía demandas contra la contribución especial utilizada en los servicios de telecomunicaciones, en la cual pues hay unos alegatos particularmente por transgresión del principio de equidad tributaria, por la presunta vulneración del principio de unidad de caja de la hacienda pública particularmente, y fueron admitidas por la Sala de lo Constitucional, pero esto eventualmente va a generar una reacción ante posterior deliberación que haga la sala. No sé si hay una primera reacción del grupo parlamentario del FMLN ante esta situación en particular. Estamos conociendo la sentencia, hay que estudiarla en su contenido. Usted ve que tampoco suspende el acto reclamado, o sea, prácticamente la continuidad de los hechos se da. No hay una suspensión de lo mismo, no hay una medida cautelar, entonces vamos a estar pendientes. Esta es una demanda antigua también, tiene más de 30 meses de estar ahí esperando admisión, y es interesante, pero bueno, vamos a conocer en los próximos días qué es los pasos que da en esta materia. Es importante, sí, señalar que cualquier tipo de decisiones de este orden, ya la sala nos ha dado otras sentencias que afectan la caja del Estado, las finanzas públicas. Hay muchas sentencias que han emitido que tienen una incidencia radical en la hacienda pública, y para nosotros es un tema de primer orden, o sea, vamos a estar muy pendientes de este tipo de decisiones que se hacen a través de sentencias. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, diputada Urbina, diputada Belloso, ha sido un gusto y espero que nos volvamos a encontrar para llevarle el seguimiento y la pista de los temas de la hacienda pública, la postura del grupo parlamentario del FMLN ante estos temas y el refinanciamiento de la deuda, que va a ser un punto que se va a discutir en el transcurso de la semana. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a la población. Que tengan buen día. Gracias. Gracias, Carlos. Que tengan un buen día. Gracias por haberme acompañado. Permítanos una pausa. Continuamos con más entrevistas.